Bendiga, hermanos. Amén. Es un privilegio hermoso que el Señor me da. Amén. En esta mañana. A mí, yo soy de los que me gusta más oír que hablar. A mí me encanta disfrutar de la predicación de la palabra del Señor. Desde muchacho he tenido ese deseo siempre de escuchar la palabra. Y no fue lo que yo de niño, muchas veces desde niño me acuerdo que yo estaba siempre pendiente cuando el pastor iba a predicar. Yo me crié en la iglesia. Y en cuanto al estudio de la palabra del Señor, también yo era un fanático. Me encantaba la escuela bíblica, ya sea de niño y después de joven. Y siempre me encantaba. En la escuela bíblica de jóvenes que teníamos, yo me acuerdo que una de las cosas que hacíamos era que empezamos a dar la clase. El maestro era tremendo, muy bueno. Y a veces que no daba el tiempo para cubrir toda la clase. ¿Y sabe lo que hacíamos? Pues nos íbamos a servicio regular. Cuando despedían, volvíamos otra vez al lugar donde estábamos reunidos y ahí seguíamos hasta terminar la clase. Y eso nos pasaba muy a menudo, porque se ponía interesante. Éramos un grupo de jóvenes que nos gustaba estudiar la palabra y en nuestro poco conocimiento empezábamos a hablar y a discutir y era lindo. Y siempre conservé ese gusto por la palabra del Señor. A veces me apena que muchas veces en la iglesia hay estas oportunidades y la gente no las aprovecha, porque es maravilloso no sentarse a estudiar la palabra y escuchar el mensaje de la palabra del Señor cuando hay un buen predicador, que ese no es el caso hoy. Si no me perdonan, ¿verdad? Pero es maravilloso poder uno sentarse a estudiar la palabra. Y cuando veo a mis hijos exponiendo la palabra, ustedes no saben el regocijo que yo siento. Amén. Yo me siento privilegiado cuando oigo a Samito dando la clase bíblica. Me siento la verdad que realizado. Cuando veía a Linet predicando, muy buena predicadora, y esto pues, para decirle simplemente que me gusta más estar allá escuchando que yo acá exponiendo. Pero para todo el tiempo, dice la palabra, hoy me toca a mí. Igual que Sonia, a mí me encanta sentarme a oír a Sonia exponiendo la palabra. Qué articulada, muy articulada ella en la exposición y ese estilo didáctico que ella tiene, que va exponiendo y enseñando. Eso me encanta. Yo aprecio esa oportunidad que el Señor me da. Pues hoy me van a tener que oír a mí. Ya tienen la amenaza. Yo quisiera que fuéramos a un pasaje bíblico muy conocido que está en Lucas capítulo 18, y vamos a considerar los versos del 18 al 30. Lo vamos a leer. Este incidente en la vida de Jesús, hermoso, que nos trae tanta enseñanza. Se trata del joven rico que fue a ver al Señor porque tenía unas inquietudes.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pueden quedar sentados. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver esto, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Hermosa palabra del Señor. Este pasaje está registrado en los 3 evangelios sinópticos. El único que no lo registra de los evangelistas es Juan, que es un evangelio con fines teológicos. La diferencia entre los otros 3 evangelios y el evangelio de Juan es que Mateo, Marcos, Lucas, ellos se concentran en hablar, en exponer lo que el Señor hizo, lo que Él dijo. Son más históricos, claro, tienen una enseñanza profunda también. Pero Juan se concentra en ¿qué? En hablar sobre Jesús mismo, sobre la naturaleza de Jesús. ¿Quién era? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su tangencia con nosotros? Su tangencia con Dios y su tangencia con la humanidad. De eso, esa es la diferencia. Entonces, los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, registran este incidente. Hermoso. Y lo que sabemos de este hombre, lo sabemos cuando combinamos la información que nos viene de los 3 pasajes. De los 3 pasajes. Este mismo incidente está registrado en Mateo 19, 16 al 30, y está registrado también en Marcos 10, 17 al 31. Y dicen prácticamente lo mismo, pero hay algunos detallitos que los juntamos y tenemos un mejor perfil de quién era este joven, de quién era este hombre. Lo primero que vamos a notar es que los 3 dicen que se trataba de un hombre rico. En eso los 3 están de acuerdo. Mateo le añade que se trataba de un hombre joven. Si usted ve a Lucas, ahí no dice que era un joven, dice un hombre. Y, Lucas dice que era un principal. Un principal, no un principal de escuela. Un principal era
un oficial de la sinagoga que se encargaba de administrar la sinagoga, que se encargaba de administrar el equivalente del templo. También cuando no estaba en Jerusalén, estaban en otros lugares que lo que había en sinagoga, pues él administraba en Jerusalén, en el templo. Y era la persona que organizaba, la persona que estaba pendiente de que las cosas funcionaran bien. Era como un administrador, era una persona de importancia. Así que no estamos hablando de cualquier persona, está hablando de un principal dentro de la religión judía. Y Marcos es más, habla un poquito más y dice que este hombre era, aunque era un principal, posiblemente se trataba de un fariseo. También era un hombre, que es raro, era reverente a Cristo, porque dice que cuando llegó se hincó delante de él y postrado le hacía las preguntas que tenía que hacerle, pero de rodillas, que eso no lo citan los otros evangelistas. Y también dice pues que era rico. Así que dentro de toda esa información ya tenemos un perfil de quién se trataba. Un hombre joven, un hombre religioso y un hombre que es rico y un hombre que tenía inquietudes y que era reverente a Cristo. Claro, porque los fariseos en general, ¿qué pasaba con ellos? No les cuadraba mucho Cristo. Se declararon ellos mismos enemigos de Cristo. Lo perseguían. Estaban siempre pendientes de cualquier fallo, algo que dijeran, para acusarle, para traerlo a las autoridades, para hacer que de alguna manera desapareciera. Este joven, no. Este hombre había oído hablar de Cristo, sabía que este personaje llamado Jesús tenía algo diferente, tenía algo que a él le hacía falta. Y él, aunque era religioso y cumplía con unos ritos y cumplía con unas reglas que le imponía su religión, sabía que algo le faltaba. Así que vamos a ir poco a poco desmenuzando esta historia. Este hombre principal dice que fue y se hincó, y según Marcos se hincó delante del Señor y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Viene y le dice maestro bueno al Señor. El Señor aunque el Señor era bueno, no le permitió que esto lo desenfocara. Le dijo: mira, solamente uno es bueno, y ese es Dios Padre. Porque el Señor quería llevarlo a que se desnudara su corazón delante de él. Y dice: espérate, no me vengas a adular, no me adules, no me des mucha alabanza, que en este momento no la necesito. Enfócate en Dios. Gloria a Dios. Y viene con una pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este señor tenía un problema. Él estaba cumpliendo con unos requisitos que le estableció su religión, pero sabía que como que le faltaba algo. Él tenía una necesidad profunda en su corazón. Hay algo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Hay quienes dicen que este señor lo que pasaba era que era rico y amaba sus riquezas y quería tener una larga vida, y si fuera eterna mejor, para poder seguir administrando y para poder seguir haciendo dinero. Esta mañana estábamos hablando de la escuela bíblica, precisamente tocamos algo de esto, ¿verdad, Samuelito? De esas cosas que pasan, que los hombres se empeñan en ser ricos, se empeñan en obtener bienes materiales,
Pero saben que llegará el momento en que ya no podrán estar ahí y tienen que estar velando por esa riqueza y tiene una inquietud sobre los herederos, sus hijos, la familia, quien sea, y ellos preferirían, si fuera posible, no morirse nunca, porque ellos son indispensables, son imprescindibles. No tenían paz. Y tenía entonces que buscar respuesta a esa inquietud. ¿Qué era para tener la vida eterna? El Señor enseguida le hace un diagnóstico a este hombre. Fíjense cómo trata. Los mandamientos, ¿sabe? El Señor le pregunta, ¿sabe los mandamientos? Debería saberlos. Pero lo que quería el Señor era enfrentarlo con su realidad. Sabía que este hombre sabía los mandamientos y posiblemente se esforzaba por cumplirlos. Pero lo pone a que él mismo se analice. Y le dice a algunos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense, y él le dice, Javier, todo esto he guardado desde mi juventud. Tú sabes que yo soy muy recto y me esfuerzo por cumplir. Fíjense que si usted va a Éxodo 20, que es donde están los mandamientos, aparecen los 10 mandamientos, aparece la primera parte de esos mandamientos. La primera parte tiene que ver con la relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios. El Señor no le menciona todavía esto. Simplemente le menciona la segunda parte, los otros 6. Lo que tiene que ver con la relación con el hombre. Y si usted se da cuenta, esos mandamientos vienen a exponerse desde un punto de vista negativo. No harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, bla, 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 bla. Todos no, a excepción del último que menciona, que es el primero que realmente se menciona de ese grupo, que hay que honrar al padre y a la madre. Pero el énfasis es llevarlo a él a ver qué está haciendo y qué no está haciendo. Fíjese, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Todo es, no debes hacer esto. Y él está cumpliendo esa parte. Así que lo lleva a realizar que él está cumpliendo la parte de no hacer, pero a la misma vez lo lleva a confirmar en su mente que eso no es suficiente. Él no está haciendo lo que no debe hacer, pero eso no es suficiente. Hay algo más, y por eso es esa inquietud que él tiene. Y el Señor rápidamente le baja con un strike por el medio del plato. En el beisbolero, ¿verdad? Se la pasó por el medio, una recta de 110 millas. Ajá. Como él se cantó, se autojustificó. Todo esto guardado de mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, pero aún te falta. Te confirmo lo que tú sientes. Tienes una inquietud que te falta, pues yo te lo confirmo. Y te voy a dar la receta. Aún te falta una cosa. ¿Y cuál es la receta? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¡Wow! Este hombre rico. Si es cierto lo que dijo ahorita, que algunos comentaristas mencionan,
Este hombre lo que quería era tener vida para seguir administrando sus bienes. Fíjense cómo al Señor le baja. Vende todo lo que tienes. Ahora vamos a olvidarnos de lo que no estás haciendo, que lo estás haciendo bien, porque no estás haciendo lo que no debes hacer. Pero ahora tienes que empezar a hacer lo que tienes que hacer. Y este es tu caso, porque tú eres que me estás preguntando. Este es tu caso. ¿Qué tú tienes que hacer? Irte y vender todo lo que tienes. Tienes que salir de todo. Evidentemente, este era un hombre que era lo que nosotros llamamos un land rich, money poor. Tenía mucha riqueza, pero gran parte de esa riqueza era invertida en tierras, fincas, haciendas, ganado, cosechas, mucha solvencia y quizás poca liquidez, ¿verdad? Sabito, tú que estás estudiando finanzas ahora. Y el Señor le dice, mira, hay que realizar esa riqueza y empezar ¿a qué? A repartir. ¿Y qué más? Dalo a los pobres. Y de esa forma, la receta tendrá tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ya lo está sacando del plano de la tierra y lo está llevando a otro plano, a otro nivel. Es lo que te hace falta. Vida eterna tienes, pues yo te voy a dar cómo vas a llegar allá. Tienes que vender y repartir. La primera parte. Vende y reparte. Después, ven, acércate y sígueme. La segunda parte. No es solamente vender y repartir, después viene y sigue y me sigues a mí. Oiga, tremenda receta para este hombre. Lo sacó de concentración. ¿Y qué dice aquí? Cuando el joven oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué reacción? En este texto vemos la reacción de él, que vino muy religioso, muy proper, ¿verdad? Muy reverente delante del Señor, y ahora tiene una reacción. ¿Cuál es? Dice que se puso muy triste. Las cosas no le salieron como él creía. No le dieron la varita mágica que él necesitaba. No le fueron, como decía mi papá, con paños tibios. Cuando uno busca un consejo y no es el que está esperando, mi papá dice, eso es paños tibios, hay que bajar con lo que es, directo. Y así le pasó a este hombre. Lo primero que hizo fue que se puso triste. Aunque Lucas no lo registra, sin embargo, en Marcos y Mateo dice que se fue. Si usted busca a Lucas, como que él se quedó ahí petrificado, pero Marcos y Mateo dice que se fue. Así que se puso triste y se fue. La reacción fue tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Y aquí vemos el problema. El problema. ¿Cuál era la razón de la que se puso triste y se fue? Porque era muy rico. Pero realmente la cosa va más allá. Ser rico no es malo. Tenemos muchos ejemplos de personas ricas que siguieron así. Abraham era muy rico. Abraham era súper rico. Job era muy rico. Salomón, David, aunque tuvieron su historia, pero mantuvieron cierta cercanía con el Señor. Y David, el Señor lo consideraba el hombre según el corazón de Dios.
Es el testimonio de la palabra. Pero este hombre, el problema no era que fuera rico, era que no estaba dispuesto a renunciar a la riqueza para seguir a Cristo. Ese es el problema, no es ser rico. En el Nuevo Testamento hay otros hombres también que se mencionan que eran ricos. José de Arimatea era rico y un hombre que siguió a Jesús. Nicodemo era rico. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo, el hombre que él mandó a bajar del sicómoro? Ya para acá, que hoy es necesario que yo esté en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Bajó, se expuso al mensaje del Señor. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio. Amén. Estuvo dispuesto a cambiar. Aquel hombre había robado. Había robado con gusto y gana. Bueno, de tal manera que cuando se registra el cambio en él, ¿qué es lo que hace? Restituye. Le dice al Señor que va a devolver aquello que había defraudado en un valor de 4 por 1. Imagínate si había robado. Había robado. Allí le puso los intereses, las penalidades, las multas, recargos y hasta las comisiones. Todo, hizo un paquete ahí para aliviar su alma. Y el Señor lo oyó. El Señor lo oyó. Y fue, después no se habla más de Zaqueo, pero yo estoy seguro que este hombre, de ese momento en adelante, fue el hombre más feliz del mundo. Pero qué diferencia la actitud de Zaqueo con la actitud de este joven. Este no estaba dispuesto a soltar su riqueza, a soltar sus bienes, a pagar el precio para seguir a Cristo. Fíjense que lo bueno es que el Señor no estableció esto como una regla a seguir para todo el mundo. Esto es un caso específico. Porque este hombre, su corazón estaba en la riqueza. A otros que vinieron, él no les pidió eso, que abandonaran todo y se fuera a seguirlo. Ese no fue el caso con José de Arimatea, ni con Nicodemo. Porque el Señor escudriña los corazones y sabe cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra disposición. ¿Qué es lo que reina en nuestro corazón? ¿Cómo nosotros manejamos lo que tenemos? Y Él sabe qué nos tiene que pedir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso hablamos un poquito más adelante. Al ver esto, dice que Jesús dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Oiga, y nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquí está hablando del caso específico de las riquezas. Con este hombre pues trató así, porque ese era el mal que él tenía. Esa era la pata de donde cojeaba, decía mi papá. Ese era su problema. Pero hay otros problemas que nos pueden estar atando a nosotros, no es necesaria la riqueza. Digo, yo no conozco a nadie aquí que sea rico. Sí, hay personas que yo sé que tienen sus veces Dávila, un hombre terrateniente, dueño de muchas propiedades, casi dueño de medio Puerto Rico. Ese encutuado es de él. Y la hija no se queda atrás. Y así mismo Alberto y Lucy. Pero usted no conoce su corazón, así que tranquilo con su riqueza. Pero puede haber otras cosas que pueden estar atando nuestro corazón, que no son necesariamente la riqueza y los bienes. ¿Qué tal nuestra familia? Nuestra esposa,
nuestros hijos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tal nuestro trabajo? Las empresas, los negocios, la educación. Muchas veces estamos tan aferrados a esa educación, a la carrera que tenemos. Estamos aferrados. Y si el Señor nos pidiera que renunciáramos a eso, ¿cómo nos dolería? Y posiblemente hasta, no puedo. Y nos vamos a perder una bendición grandota por estar aferrados a eso. Carrera, la educación, amigos, relaciones. ¿Cuál es nuestra situación? No es la riqueza, pero puede ser una de esas. Nuestras metas, nuestros anhelos, nuestras ambiciones, nuestros planes, nuestros proyectos que hemos fraguado desde pequeños y que vamos hacia allá y queremos lograr, y que de momento el Señor nos diga: despójate de eso, deja eso atrás, porque tengo un camino mejor para ti. Y el Señor nos dice así: es mejor el camino del Señor, aunque nosotros no lo entendamos, aunque no lo podemos realizar nunca en nuestra mente. El plan del Señor para nosotros, el propósito perfecto de Dios para nosotros es mucho mejor que cualquier cosa de este mundo, que cualquier plan, que cualquier carrera, que cualquier riqueza, que cualquier relación, que cualquier cosa que tengamos. Pero nosotros lo que nos pasa es que nos apegamos a eso, porque eso de momento es algo tangible a nosotros y lo apreciamos y nos ha costado trabajo. Pero el Señor dice: mira, por ahora olvídate de esto. Yo tengo un plan y un propósito para ti. En este caso, pues eran las riquezas. El Señor le dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En términos de riquezas, el Señor le dice: mira, una persona que tiene esta atadura, le es muy difícil que entre el reino de Dios, porque no está dispuesto a despojarse. Lo del camello, entrar por el ojo de una aguja, hay varias interpretaciones, pero una de la que más me convence a mí es que en la muralla de la ciudad había unas entradas pequeñas. Desde el portón principal, que era por donde caminaba la gente, entraba el comercio, todo por ahí. Eso se cerraba a cierta hora del día y en unos momentos, pero se quedaban entonces esas puertitas pequeñas, que eran bien pequeñas, solamente entraba un hombre por ahí y tenía que agacharse. Era para protección de la ciudad. Y el Señor le dice: es mucho más fácil que un camello, que es el animal más grande que ellos conocían. En la economía de los judíos, el animal más grande que conocían era el camello. Es más fácil que un camello por aquí, olvídate. Quizás lo podía lograr, pero tenía que doblarse, bajar la joroba. ¿Ah? Si tenía carga, tenía que despojarse de ella para poder entrar. Es más fácil que entre un camello a que un rico, no un rico, sino un rico con esta mentalidad. Un rico que no se quiera despojar cuando yo se lo reclame. Y viene la pregunta de los que estaban allí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Es la pregunta de los discípulos. El Señor le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación, al fin y al cabo, la da Dios. No es algo que nosotros fabricamos, no es algo que nosotros trabajamos para ella.
El Señor nos la da. Claro, una vez somos salvos, tenemos que entrar por un proceso para vivir en santidad y para vivir de acuerdo a los requerimientos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que para el hombre es imposible ser salvo, pero para Dios todo es posible. Él no puede ser. Él salva al más vil pecador, a la persona que usted cree que es más arrastrada, que ha cometido el pecado más grande. La persona que lleva la vida de acuerdo a nuestros estándares, quizás lleva la vida más pecaminosa. Sin embargo, Dios lo puede salvar. Y tenemos testimonios de tipo de personas así, que Dios tuvo misericordia y lo salvó. Él salva a quien quiere salvar. Es su soberanía. Aquel hombre que se pone en sus manos se salva. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice Pedro: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro, como siempre, ¿verdad? Está dispuesto a hablar. Tenía la lengua bastante suave. Y enseguida expresó. Era un hombre impetuoso. Y le hace esta observación al Señor. Y el Señor le contesta: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mira, Pedro, ustedes lo han dejado todo. Qué bueno. Pero sepas que lo que ustedes han dejado, eso no es nada. Te aseguro, Pedro, que cada una de las cosas que tú has dejado, o el total de lo que tú has dejado, tú lo vas a recibir 100 veces en esta vida. Pero no solamente eso, sino que vas a recibir en el siglo venidero la vida eterna, lo que estaba buscando, lo que estaba buscando el joven rico. Él se fue y lo despreció, y aquí él está confirmando a sus discípulos que todo lo que tengamos que dejar no es nada comparado con lo que vamos a recibir en bendiciones. Estábamos hablando precisamente esta mañana en la escuela bíblica de las grandes bendiciones de que somos objetos, ¿verdad? Quizás no tengamos riquezas materiales, pero que mucho nos ha dado el Señor. No podemos decir que nos falta nada de lo básico. El Señor nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Yo me pongo a mirar para atrás en mi vida. Cuando yo nací, en el hogar que yo nací, bueno, éramos bien pobres. Y el Señor de alguna manera fue bregando conmigo. Me fue guiando. Por pura misericordia. Por otros muchachos que se criaron en las mismas condiciones que yo, no alcanzaron nada. Y el Señor tuvo esa misericordia de mí. Me fue guiando, pude estudiar. Con dificultades, pero lo hice. Y me fue llevando a conseguir un trabajo. Una vez me gradué. Y fui progresando. Y me casé una mujer bellísima. ¡Qué tronco de bendición me dio Dios a mí! Hoy como bueno. Me dio unos hijos encantadores. Tremendo. Hijas e hijos tremendos. Unos nietos tremendos. Una familia extendida con nuera, yerno, todo en una familia integral. Qué bueno. Y acá otro que se quiere pegar por ahí, yo lo veo por ahí. Lo veo ahí tratando. Gloria a Dios. Toda bendición. Bendición de Dios. Yo no me merecía esto. Si en términos
normales. Eso no podía estar dentro de mis planes, de mis expectativas, no. Pero el Señor, en su misericordia, a Él le plugo bendecirme. Porque, gracias al Señor, por pura misericordia. Y de eso que está hablando el Señor. No hay nada que tú dejes que no vaya a ser recompensado. Y sobre todo, en la vida eterna, que al fin y al cabo es lo que es lo importante. La palabra de Dios es maravillosa. Hay unos principios que, aunque no lo dice claramente este pasaje, pero se derivan de él. Uno es, y estamos ya aplicando no solamente la historia, sino la aplicación, que es lo importante para nuestra vida. Mire, la salvación es gratis, pero su valor es incalculable. No hay forma de tú calcular cuánto vale la salvación, y sin embargo la recibimos gratis. Eso es paradójico, pero precisamente por ser así es que nos la regalan, porque nunca la podríamos pagar. Nunca la podríamos pagar. No hay medio, no hay dinero, no hay sacrificio que podamos hacer que pueda abonar en algo la salvación. Por eso que equivocados están los que quieren ganarse la salvación. Este joven precisamente estaba enfatizando en guardar unos mandamientos de no tocar, no hacer esto, no hacer lo otro. Y muchas veces la gente por ahí cree que para salvarse, pero que tiene que abstenerse de cosas. Por obras. Pero no, la salvación es gratis, simplemente por fe en Jesucristo, la aceptación. Y su valor es incalculable. Dice de hecho en Hebreos 2:3, dice que cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande. Lo dice el autor de los Hebreos. Y es grande la salvación. ¿Por qué es grande? Porque la sentencia que teníamos era bien difícil. Era la muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Imagínense si usted salvarse de esa sentencia, si esa salvación es grande. Bendito Dios. Hay también un peligro, el peligro de tenerla en poco. Hay personas que dicen que la gracia de Dios es tan grande que una vez usted es salvo, ya es salvo para siempre. Ya no tiene que preocuparse, de ahí para adelante ya es salvo. Salvo, siempre salvo. Vamos a despertar de eso. Es posible que llegue el momento en que despreciemos, porque no le hacemos caso al Espíritu Santo, que nos constriñe, que nos avisa, y nuestra alma se encallece y ya no oímos la voz de Dios en nuestra vida. Y cuando eso pasa, perdemos la sensibilidad y cometemos pecado y ya no nos vamos a arrepentir. Y cuando perdemos la capacidad de arrepentirnos y pedir perdón, ya Dios no puede hacer nada. Porque estamos poniendo una traba al fluido de la gracia en nuestra vida. Y lo que entonces queda es una horrible expectación. ¿Cómo escaparemos? Ni siquiera el autor dice qué es lo que nos va a pasar. Simplemente nos pregunta, ¿cómo escaparemos? Lo que viene es una eternidad sin Cristo. Ya no es lo que estaba buscando aquí en la vida eterna, es perdición eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que ese es el primer principio. La salvación es gratis,
pero tenemos que apreciarla, tenemos que cultivarla, tenemos que buscar la identificación con el Señor, vivir para Cristo, para poder mantenernos en el nivel de salvación. Segundo punto, seguir a Cristo tiene su costo. El joven se le dijo, tiene un costo. La salvación te la voy a dar, pero para ti tiene el costo de que tienes que desprenderte de aquello que te estorba, identificarte plenamente conmigo, aquello que no te permite seguirme, aquello que te estorba para que estés plenamente agarrado de mí, que confíes solamente en mí. Seguir a Cristo tiene su costo. Y el Señor, una de las cosas tremendas es que el Señor nunca nos engaña. El Señor nunca engañó a sus discípulos, a la audiencia a la que Él le predicaba. A todos los que le escucharon, Él nunca le dio una mentira ni le hizo una falsa promesa. Sí, no había paño tibio. El Señor siempre le habló de frente. Si usted busca, ahora vamos a buscar la Biblia rapidito, Mateo 5, 10 al 12, el Señor le está advirtiendo a los que quieren seguir al Señor, mira, viene la salvación, pero esto tiene un costo. Amén. Tú tienes que saber que esto es gratis, pero tienes que saberlo apreciar. Y es posible que venga un momento en que tengas que tomar decisiones. Mateo 5, 10 al 12. ¿Elisita lo tiene? Sí. Léelo fuerte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Seguir a Cristo no es un paseíto, no es un viaje a Disney World. Seguir a Cristo representa, puede representar, no a todo el mundo le pasa, pero nos puede costar persecución y quizás hasta la muerte. Pero el Señor nos lo advirtió. Tenemos que estar advertidos de esto. Y no es fácil. Búsquese ahí mismo capítulo 7 de Mateo, versos 13 y 14. A ver qué nos dice. Facilito esto. ¿Lo tiene? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ajá, no es fácil llegar ahí, pero tenemos que estar dispuestos a buscar esa puerta, que es estrecha, no es ancha. La puerta ancha cualquiera la encuentra y camina por ella. La ruta es ancha y usted puede hacer todo lo que le da la gana. Puede moverse como le da la gana, pero para entrar por la puerta estrecha hay que ir enfocado, porque fácilmente la puede perder. En Mateo 10, 16, 25 y 34, 39 también se nos hace, no podemos estar leyendo todos los versículos, se nos hace advertencia de las posibles consecuencias que vamos a tener que cargar para seguir al Señor. Es un costo alto y tenemos que estar apercibidos para poder permanecer en medio de las situaciones que ahí se nombran.
En Lucas 14, del 25 al 33. Ese me gustaría leerlo. Lucas 14, del 25 al 33. ¿Quién lo tiene? Lucy. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Costo. Sigue. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que después que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, el marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor no iba a acompañar a ti, yo se lo digo ahorita. Señor les advierte, no engaña a nadie. Fíjense, esto de aborrecer no es que usted le va a coger el odio. Es que el Señor usaba, estos son figuras de retórica. Este principio es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Pero lo que quiere es llamar la atención. Mira, date cuenta, muchacho, despierta. Y te hace ese tipo de expresión para captar tu atención, para conmoverte, para sacudirte. Y tenía diciendo que si alguno no está dispuesto a renunciar a todo por ser su discípulo, no es digno del reino de los cielos. Eso es así. Eso es así. Tenemos que estar dispuestos a pagar el costo. El joven, rico, principal, supuestamente reverente, no estuvo dispuesto y se fue. Se puso triste y se fue. Hay otras citas aquí que después las pueden ver en su casa. Está Juan 15, 18 al 21 y Juan 16, del 32 al 33. Si quieren después, yo tengo otras y me preguntan, que las tengo aquí. Pero lo importante es que tengamos esto claro. Seguir a Cristo tiene todo y tenemos que saberlo. Tenemos que realizarlo en nuestra mente, estar seguros de eso. Y otro punto bien importante. A todos nos llegará el momento de tomar una decisión por Cristo o por cualquier otra cosa que reclamará nuestra atención prioritaria. Cuando nos decidimos servir al Señor, tenemos que venir dispuestos a darle lo que Él nos pida. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra hacienda, nuestros planes, todo. Lo bueno que el Señor nos. Lo bueno es que saber que servimos a un Dios que es bondadoso, no quiere mal para nosotros. Es lo que quiere para nosotros, es lo mejor. Podemos confiar en Él. Él es bondadoso y fiel. Él nos sostendrá, nos dará lo mejor. Eso es lo que quiere para nosotros, lo mejor. Y al fin, la vida eterna. Oiga, fue una tragedia lo que le sucedió a este joven rico.
de cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que rendirnos al Señor. Quiere el Señor que en esta mañana hayamos podido entender en nuestro corazón, no solamente en nuestro intelecto, en el intelecto se entiende fácil, pero muchas veces en el corazón no lo llegamos a entender. Que sea el Espíritu Santo que abra nuestro corazón para recibir estas verdades hermosas y saber que tenemos que decidirnos por Cristo. Esto redundará en bendición, redundará en victoria, redundará sobre todo en vida eterna. No imitemos nunca al joven rico. Dios me lo bendiga en esta mañana. Yo quisiera hacer una invitación. No sé, cuando la palabra del Señor es predicada, uno no sabe nunca por dónde va y cómo el Espíritu Santo contextualiza en cada corazón el mensaje. A mí me ha hablado. Yo sé que a cada uno le ha hablado. Ese mensaje debe ser respondido positivamente. Hacer una decisión por Cristo. Si hay alguien aquí en esta mañana que tiene ante sí hacer una decisión por el Señor, por los planes que Dios tiene con él o ella, yo le aconsejo que venga delante del Señor y le diga: Señor, aquí estoy. No tengo mucho, no tengo nada, pero lo que tenga, lo que soy, es tuyo. Amén. Quiero ponerlo a tus pies, quiero servirte, quiero ser útil para ti y para tu reino, Señor, para la expansión del reino de Dios en la tierra y para que otros conozcan el Evangelio. Si no ha recibido nunca a Cristo como su Salvador, si no ha hecho un compromiso con el Señor de entregarle su vida y de servirle, este es un momento precioso, hermoso y adecuado para hacerlo. Le hacemos la invitación. El altar está abierto y aquí los hermanos diáconos pueden hacer oración por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias en esta mañana. El mensaje que pusiste en mis labios he dado, Señor, y yo sé que tú tratas con nuestras vidas, con cada uno de los que aquí estamos y todo lo que tenga al alcance de nuestra voz. Señor, te pedimos que tú confirmes en el corazón de cada uno, Señor, el mensaje contextualizado a la circunstancia, a la situación de cada uno. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre Santo, que tú te glorificas. Amén. Una vez más, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.